La propuesta de este segmento editorial es que recorramos, nos preguntemos por las enormes diferencias que van quedando expresadas con contundencia entre los problemas que aquejan a oficialismo y oposición. Nos parece que se juega en esto ya el comienzo, que es virtual aún, pero con dirección a la realidad, a lo constatable inmediatamente del proceso electoral. El gobierno afronta otra vez, debido a las expectativas que pintan el año y la discusión paritaria consecuente, el acecho de la inflación. Hubo algunas muy interesantes definiciones de la presidenta, un discurso incluso medular sobre los mercados concentradores, pero está claro que el oficialismo no le encuentra la vuelta al combate contra los formadores de costos, y encima de eso sigue perdiendo la batalla discursiva porque, ¿cuántas veces hemos hablado de esto, no? Está instalado que los precios suben porque los precios suben, o peor aún, se culpa al Estado y no al segmento empresarial. Las milanesas para todos o las ridículas apelaciones del ministro Vudú a que simplemente se trata de caminar o efectismos por el estilo son inútiles para disfrazar la realidad. Y en lo que se llama campo político, estas últimas jornadas han traído la profundización de un debate recurrente. Hubo diversos gatillos: la masacre policial de José León Suárez, la instrumentación o no de listas colectoras en la provincia de Buenos Aires, el recelo en la gobernación por el apoyo de Casa Rosada a que Martín Sabatella sume su candidatura. Se traduce en todo eso lo difícil de la relación entre las autoridades nacionales con Daniel Scioli, por un lado, y por otro con el aparato de los intendentes del PJ. El accionar de la policía en aquel episodio volvió a revelar una distancia muy grande entre la bajada de línea de la ministra Garré, de Cristina en consecuencia, y de la operatividad autónoma, por ser suaves, claro, de la bonaerense. Son directrices políticas que apuntan a concepciones diferentes, complicadas para la convivencia ideológica. Y es, por ejemplo, como esos donde se cuela que no son todos lo mismo, sin perjuicio de que los K y Scioli se necesitan, y de que ambos a la par creen decisivo el concurso de los varones del conurbano y de factores de poder gremial. Para sumar complejidad, o en todo caso es la misma complejidad, se agregó en estas horas el abroquelamiento de la CGT de Moyano en torno del Momo Venegas. Una actitud no insólita, no por no insólita deja de ser repudiable, pero bueno, exhibe el modo en que los códigos intermafiosos, o por lo menos de kioscos entre negociadores de negocios turbios, está muy por delante de lo que puede hacer la confianza en la justicia y demás. ¿Cómo se hace, por lo tanto, para sentar una estrategia gubernativa, ganadora y honesta, que conforme a esos todos? Empero, estas descripciones y esa pregunta atienden a un espacio, el oficialismo y alrededores, digamos, en el que los problemas pasan por cómo controlar desde un piso que está firme. En la franja opositora,
excepto por la detención del principal aliado sindical del Padrino, todo venía mostrándose a la vista de cualquier observador, de cualquiera de ustedes mínimamente atento hace ya buen rato. La muerte de Kirchner fue lo que terminó de dejar desnudo al paisaje. Desde entonces solo cabía esperar la profundización de ese vacío. Así ocurrió. Desaparecido el aglutinante casi exclusivo del espacio anti-K, como vector insuperable de los lamentos y acusaciones sobre modos prepotentes y aislamiento del mundo, tanto la dirigencia política como los espacios mediáticos y sectoriales que enfrentan al gobierno se quedaron sin discurso. Sin embargo, vale reiterarlo, el deceso del expresidente fue solo el disparador que permitió constatar la vacante propositiva de quienes lo combatieron a Kirchner. Al cabo del pico opositor, cuando el conflicto con los campestres y después por la derrota electoral oficialista, los que se comían a los chicos crudos ratificaron su ausencia pavorosa no ya de ideas alternativas potables, sino de capacidad organizativa que las disimulase, o siquiera de ciertos reflejos que les sirvieran para mantener la inserción social pasajeramente conseguida, mucho más por el encono contra los horrores gubernamentales que por el entusiasmo ante sus mandobles. Los Kirchner jugaron bien porque en el peor momento de su gestión sorprendieron a propios y ajenos, lo cual es reconocido por los propios ajenos, con su volumen de respuestas rápidas y convocantes. La ley de medios y la asignación universal por hijo, entre otras medidas y gestos, reconquistaron favor popular. Fue primero eso, o que en la vereda contraria volvió a corroborarse que el cocodrilo que se duerme es cartera. Podría decirse que ambos factores en simultáneo, pero el que les habla tiene la impresión de que la cantidad de defecciones del arco opositor superó al vertiginoso reimpulso oficial. Les propongo repasar en orden aleatorio, completamente aleatorio, algunos datos archiconocidos, y no por eso carentes de valor, al agrupárselos con el reposo analítico que siempre provee el tiempo transcurrido. Julio Cobos, quien aparecía o fue construido como nueva e imparable estrella de la presunta alianza entre parcelas de clase media crecientemente disconformes y agentes económicos concentrados, Julio Cobos no arrancó nunca. Lo mismo sucedió con Francisco de Narváez, el otro gran eferente electoral que había vencido a Kirchner nada menos que en el conurbano bonaerense. La mesa de enlace campestre se retiró a descansar lo más oronda sobre la incrementada cordillera de divisas que provino del aumento en los precios granarios internacionales. Los bloques parlamentarios de la oposición, incluidos los flamantes agrodiputados y autoerigidos en la barrera que pondría freno al autoritarismo kirchnerista, brillaron bien antes por sus desencuentros que por la armonización de aspiraciones que pudieran ilusionar a mayoría alguna. El peronismo jurásico no tardó en exhibirse como un show de vanidades personales, mientras Macri se dedicaba a gestionar cada vez peor como si no le bastara con sus desconsuelos judiciales. Y los radicales persistieron en caracterizarse como una sucesión extenuante de internas individuales, al margen de que puedan haber recobrado algún vigor gracias a la ausencia de opciones. Después de todo son un partido histórico y como tal conservan estructuras territoriales que en etapas de desierto les habilitan a mantenerse a relativo flote. Bueno, en este escenario global de quienes aspiran a desbancar al oficialismo, o eso juran, la jefatura opositora fue quedando en las manos solitarias de las corporaciones mediáticas enardecidas por la afectación de sus negocios.
Y lo especial que pasó esta semana es que se han concentrado algunas noticias emblemáticas de este panorama. De nuevo, en orden casual, azaroso, acabó por saltar la lucha intestina de los grandes industriales. Noticia de comienzos de semana, sobre todo. Y el centro de la cuestión consiste en que buena parte de ellos está a disgusto con el accionar del tándem Techint-Clarín, porque los deja pegados a una estrategia de confrontación con el gobierno no apta para sus intereses. Y dicho esto, el punto de fondo es entonces que también entre los popes de la industria hay unos cuantos, si no los más, a quienes el kirchnerismo podrá no caerles precisamente simpático, pero empiezan a apostarle al malo conocido porque los buenos por conocer les resultan patéticos. Una deducción, por favor, en la que no prima lo ideológico, sino lo que advierten como pericia o firmeza de mando, además, por supuesto, de que es innegable la recuperación del polo industrial. De manera análoga, sectores del agro, pequeños y medianos, que en 2008-2009 se encolumnaron sin dudar un segundo tras los dictados de las grandes patronales, han comenzado a percibir que varios de sus reclamos eran atendidos. El gobierno les partió el frente, que era lo que medio mundo le dijo que tenía que hacer y no hizo, antes y poco después de la 125. Y culminan, en estos días también, por ofrecer una imagen deshilachada por completo, al límite de que tienen dificultades hasta para consensuar un comunicado. En el Congreso, el extinto Grupo A apenas si puede hacer la mueca de un llamado a consulta popular por el 82% móvil, lo cual es de una demagogia tan obscena que cabría pensar, ¿por qué no?, en un efecto boomerang. Y si es por los aprestos electorales, mientras Cobos se dedica a cruzar la cordillera de los Andes, Carrió continúa de paciente psiquiátrica ambulatoria, y el hijo de Alfonsín y Sanz dirimen no se sabe qué, peronistas federales y Macri se unieron para la foto frente a los avatares del Momo Venegas. Otro boomerang, quizás. Más viendo sumado a Luis Barrio Nuevo, en torno del cual también quiere articular Macri, quien acaba de decir: no pudieron contra nosotros los milicos, menos van a poder estos pichones de montoneros. Lo consideran un preso político al Momo, eso dijo Duhalde. Bueno, y los ruralistas, y la Federación Agraria, que salió a la calle, o a las rutas. Y ahora dicen que esto se veía venir por la andanada de revelaciones sobre el trabajo esclavo en el campo, como si el nudo del asunto fuera ese, y no lo incontrastable de las denuncias. Volvamos al comienzo, para el cierre. Volvamos a las diferencias. ¿Por qué los unos tienen un problema en el cómo seguir, pero los otros tienen el más grave de cómo empezar?